¿Alguna vez te has preguntado por qué nos enorgullecemos tanto del cansancio? ¿Por qué tratamos el sudor como símbolo de virtud, incluso cuando no nos llevas a ningún lado? ¿O por qué tantos viven exhaustos, creyendo que la libertad llegará después del último esfuerzo, cuando en realidad quizás se perdió en el primero? Quien controla el tiempo y el deseo controla los cuerpos. Esa podría ser solo otra frase olvidada en un tratado político. Pero Maquiavelo no escribía para acariciar el ego de los gobernantes, escribía para revelar los bastidores del poder. Y lo que nos dice, incluso siglos después, todavía asusta. No siempre gana el justo, pero casi siempre gana el astuto. En el fondo todos cargamos una pregunta que preferimos callar. ¿De verdad estamos construyendo una vida o solo sosteniendo un sistema? Y lo más perverso es que nos hacen amar las cadenas. Celebramos el cansancio. Aplaudimos el esfuerzo ajeno como quien admira a un toro antes del golpe final. Confundimos virtud con obediencia, llamamos éxito a la rutina y creemos que algún día, allá adelante, nos van a recompensar por tanto sudor. Pero ese día casi nunca llega, y cuando llega, ya estamos demasiado viejos para cuestionarlo. Todos nosotros, en algún momento, aprendimos a obedecer. Desde la infancia nos condicionaron a buscar estabilidad. Pero la estabilidad es la tumba de la ambición. El príncipe astuto prefiere la incomodidad de la incertidumbre al confort del orden, porque es en el caos donde el poder germina, y es en el agotamiento de los demás, donde los estrategas levantan sus imperios. Este video no es sobre motivación, no es sobre cómo ser más productivo, es sobre cómo el trabajo, eso que tanto exaltamos, puede ser en realidad una ilusión moral cuidadosamente construida para mantenerte demasiado ocupado como para pensar. Aquí vamos a explorar una provocación brutal, ¿y si trabajar duro fuera solo el nuevo nombre de la servidumbre? Este video es una inmersión. No esperes salvavidas, no esperes respuestas fáciles, apaga las luces, respira hondo y camina conmigo. Esto no es un guión, es una travesía entre lo que vives y lo que por fin empiezas a percibir. Dicen que quien trabaja duro vence, pero quien creó esa idea ya nació venciendo. El mérito es una narrativa bonita, como esas historias de superación que calientan el corazón, pero en el fondo también puede ser un mecanismo de control, una creencia implantada, disfrazada de justicia, pero que opera como una cadena. Maquiavelo jamás dijo que el trabajo era inútil. Él diría que el trabajo ciega, porque el siervo cansado no cuestiona, solo continúa. Repite tareas, acumula metas, espera recompensas que nunca llegan, o que, cuando llegan, ya no valen su lucidez. La dignidad del sudor es un concepto tan repetido que se volvió identidad. El trabajador moderno no labora solo por sobrevivir, quiere ser reconocido por su cansancio, y ahí es donde vive el truco. El poder ya no necesita grilletes, le bastan metas, plazos y promesas. Convirtieron el esfuerzo en un símbolo de moralidad, y quien se atreve a desacelerar es tachado de flojo, indisciplinado, indigno. El descanso se volvió un crimen, el ocio una amenaza. Pero si el mérito fuera real, si bastara con esforzarse para ascender, ¿por qué tantos cuerpos exhaustos siguen arrastrándose en el mismo lugar mientras otros descansados mandan desde arriba? La hormiga carga el grano y muere antes del invierno. El halcón observa desde lejos, baja una vez y domina. La metáfora no es solo poética, es cruelmente real. El sistema necesita que corras, pero no que llegues. Necesita que te canses, pero no que despiertes. El agotamiento es combustible de imperios, y el mérito el incienso que perfuma la celda. Trabajar se convirtió en ritual religioso, cada tarea una plegaria al dios del mérito. Pero ese Dios, como todos los buenos tiranos, es sordo. No escucha el cansancio, exige sacrificio. Lo más perverso de esta ilusión es que hace que el siervo se enorgullezca de su propia prisión, que defienda el sistema que lo consume, que ridiculice el pensamiento crítico como si fuera un lujo de desocupados, que confunda ocupación con valor. Pero quien corre demasiado se olvida de preguntar hacia dónde va. El mérito puede existir, sí, pero solo tiene sentido cuando nace de la elección, no de la obligación, cuando el esfuerzo sirve a la libertad y no al espectáculo. Maquiavelo no despreciaría al trabajador, solo le invitaría a pensar, ¿estás luchando por un reino que es tuyo o solo decorando los muros del reino de otro? Porque al final la diferencia entre el siervo y el soberano no es cuánto trabajan, es para quién. Ahora hay algo que necesitas saber.
¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada frustración pequeña se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar. Una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas, que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Te has dado cuenta de que los verdaderos líderes rara vez parecen estar corriendo? Hay una calma irritante en los poderosos. Mientras todos se ahogan en tareas, ellos observan, planean. Y con un solo gesto, una frase, un silencio, una aparición estratégica, mueven más que 1000 manos frenéticas. Es que el príncipe no necesita ordenar directamente. Él crea el ambiente donde las personas se enorgullecen de obedecer, donde el cansancio es moneda social, donde la lealtad es voluntaria pero nunca cuestionada. Esto no es un don, es un método. El poder moderno se viste con la ropa del siervo. El jefe que llega temprano, come con el equipo, da palmadas en el hombro de los agotados diciendo: aquí andamos juntos. Él no es humilde, es estratégico. Porque el siervo, al ver al gobernante aparentemente sudar, se siente valorado y trabaja más. El peso del rey es simbólico. Su influencia nace del disfraz. Maquiavelo diría: el gobernante que parece cargar el peso gana el respeto de quien realmente lo carga. La ilusión es elegante. Mientras el pueblo sangra por deber, el príncipe mantiene las manos limpias. Él no compite por el mérito. Distribuye elogios con precisión quirúrgica, sabiendo que una mirada puede rendir más que un bono. El siervo, sediento de reconocimiento, entrega más de lo que le piden: energía, horas extra, lealtad emocional. Y así nace el imperio invisible. Un trono sin corona, levantado sobre la fatiga colectiva. Los que realmente gobiernan no pelean por autoridad, cultivan necesidad, se vuelven indispensables pero intocables, circulan entre los suyos como si pertenecieran, y al mismo tiempo mantienen distancia. Son leyendas vivas, lo suficientemente presentes para ser admiradas, lo bastante ausentes para ser temidas. El príncipe invisible no habla de más, deja que el silencio trabaje por él, no se apresura. Entiende que el verdadero dominio exige paciencia, como el cazador que observa al ciervo hasta que él mismo se cansa. La trampa es el ritmo del otro, y el cansancio, la mayor aliada del poder, porque un pueblo exhausto no se rebela, solo desea una pausa, y es en ese instante, cuando la multitud baja la guardia, sudada, esperanzada, agradecida por migajas de descanso, que el príncipe actúa. Él no gobierna por la fuerza, sino por la anticipación, por el cálculo, por la ingeniería emocional. La élite siempre ha entendido que liderar no es cargar, es conducir, y si es posible, lograr que todos se cansen tanto, que agradezcan ser guiados. Mientras los siervos se ahogan en la velocidad, el príncipe nada en profundidad. Él no compite, permite que el mundo se desgaste, porque al final no vence quien hace más, vence quien espera el momento justo para mover lo mínimo y transformar todo. ¿Te has dado cuenta de cómo llamamos vida a una secuencia de tareas? ¿Cómo despertamos con prisa, vivimos con plazos y dormimos con culpa? Y aún así llamamos a eso conquista, lo llamamos propósito. Pero la verdad es más oscura. El trabajo, cuando se repite sin conciencia, se convierte en religión, y como toda religión dogmática, exige sacrificio. Solo que el altar ahora es la oficina, la penitencia, la productividad. Maquiavelo no tendría piedad al revelar esto. Él lo sabía. El siervo que cree estar cumpliendo un llamado obedece sin resistencia. No necesita cadenas, le basta un cargo, una meta y un elogio ocasional. Basta con hacerle creer que el sudor es señal de carácter. Y listo. Se matará con una sonrisa en el rostro. Vivimos en una época en la que estar ocupado se volvió estatus, donde decir estoy exhausto es casi una medalla, como si el cansancio validara nuestra existencia. Pero detrás de ese agotamiento existe un truco antiguo.
Entre más trabajas, menos tiempo tienes para pensar, menos espacio tienes para dudar. Y el pensamiento, ese sí, es el verdadero peligro. La obediencia moderna no se impone con gritos. Susurra, lo estás haciendo bien, y el siervo lo cree, aunque no sepa bien a dónde va. Por eso tantos viven con la sensación de estar corriendo detrás de algo, como si la felicidad estuviera en el siguiente escalón, en el siguiente bono, en el siguiente aumento. Pero nunca aquí, nunca ahora, y cuando el ahora es ignorado constantemente, el presente se vuelve prisión. La rutina, doctrina, la repetición, fe. La obediencia se vuelve tan natural que hasta el descanso provoca culpa. Sentarse sin hacer nada parece un error moral, como si el ocio fuera pecado. Pero ¿qué es más pecaminoso? ¿Parar para pensar o continuar sin saber por qué? Maquiavelo sonreiría ante esto, porque el mejor siervo es el que cree que es libre, aquel que eligió obedecer, aquel que se siente virtuoso por seguir órdenes que ya ni percibe. Y así crearon el truco más grande de la historia, lograr que el pueblo adore su propia sumisión. Crearon empresas con cultura fuerte, con misión, con propósito colectivo. Pero el propósito nunca es tuyo, es prestado, impuesto, y aprendes a defenderlo como si fuera verdad sagrada. La obediencia disfrazada es la más eficaz, porque no requiere vigilancia. El propio siervo se vigila, se acusa, se culpa, y mientras tanto quien manda duerme en paz, porque sabe, un siervo con fe en el trabajo nunca será una amenaza. Él no quiere cambiar el mundo, quiere subir de puesto, y así el sistema sobrevive. No por la fuerza, sino por la devoción ciega, por la creencia de que trabajar más siempre es la respuesta, incluso cuando la pregunta ya fue olvidada. ¿Has notado cómo el mundo silencia a quien piensa demasiado? Como quien cuestiona es etiquetado de inmediato como problemático, improductivo o incluso flojo. Pensar se volvió subversión, y el sistema, silencioso, elegante, funcional, te prefiere distraído, eficiente y exhausto, porque reflexionar de verdad es una pausa, y la pausa asusta, revela lo que la prisa esconde, hace preguntas que el sistema no quiere responder. Quien se detiene a pensar comienza a ver que algo está mal, y el error, una vez visto, ya no puede ser desvisto. Maquiavelo, con su sonrisa irónica, lo entendería a la perfección. Él sabía que la mente lúcida es la mayor amenaza para cualquier poder establecido. No la espada, no la revuelta, sino la conciencia silenciosa, esa que observa el teatro y se rehúsa a tolerar a aplaudir. El sistema no necesita impedir que pienses, solo necesita mantenerte ocupado, lleno de tareas, metas, plazos, notificaciones. No tienes tiempo para reflexionar sobre tu propia vida porque estás ocupado tratando de cumplir el calendario de alguien más. Y así, el pensamiento se vuelve lujo, la conciencia, un peso. Quien piensa demasiado es visto como ineficiente, como alguien que rompe el flujo, como quien se va demasiado lejos. Pero, ¿y si los que viajan hacia adentro ven más lejos que todos? Las civilizaciones siempre han temido a los pensadores. Sócrates fue condenado por hacer demasiadas preguntas. Jesús crucificado por cuestionar el poder. Todos los que se atrevieron a pausar el mundo para pensar fueron llamados locos, herejes o peligrosos. Y hoy no es diferente, solo cambiaron los nombres. Les dicen sin enfoque, desalineado, desmotivado. Pero la verdad es otra. El pensamiento desacelera porque es profundo. Cava, molesta. Saca al hombre del flujo y lo devuelve frente al espejo. Y los espejos son peligrosos. La mente que reflexiona empieza a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué trabajo tanto? ¿Para quién? ¿Por qué me enorgullece tanto estar cansado? ¿De dónde viene esta culpa cuando no estoy produciendo? Esas preguntas son granadas, y el sistema lo sabe. Por eso te ofrece distracciones, redes sociales, series interminables, agendas saturadas, porque una mente ocupada es una mente sumisa. Y la obediencia nace más de la distracción que de la represión. El sistema no teme la crítica directa, teme el silencio introspectivo, porque es ahí, en el vacío, donde surge el verdadero sentido. Maquiavelo diría que el gobernante más sabio es el que llena el tiempo del pueblo antes de que el pueblo descubra que el tiempo es su mayor riqueza. El tiempo vacío es peligroso, abre espacio para el cuestionamiento, y cuestionar es, en el fondo, el primer acto de libertad. Por eso quien piensa incomoda tanto, porque pensar es romper.
es atravesar lo obvio, es reconocer que quizá el esfuerzo no es gloria sino adiestramiento. Quizá eso que llamamos vida productiva sea solo un guión ajeno, ensayado desde la infancia, donde las líneas ya estaban escritas, y nosotros sin notar solo las repetimos, pero la lucidez no grita, susurra en plena madrugada. ¿Esto tiene sentido para ti o solo te enseñaron que debía tenerlo? La respuesta, si surge desde adentro, suele ser incómoda, y por eso pensar es peligroso, no porque destruya el mundo, sino porque puede, finalmente, construir uno que sea verdaderamente tuyo. El silencio incomoda a quien está acostumbrado al ruido. La pausa para muchos es sinónimo de debilidad, pero para el estratega el silencio es una espada invisible, y el descanso es territorio sagrado. Vivimos en una era que glorifica el movimiento constante. Todo tiene que avanzar, correr, producir, rendir, pero nadie pregunta, ¿producir para qué? ¿Rendir para quién? Mientras tanto, el sabio observa, no porque sea pasivo, sino porque sabe que toda fuerza gastada sin dirección es desperdicio, y que el verdadero poder se cultiva en el tiempo que los demás ignoran, el tiempo del silencio. Maquiavelo entendería esto mejor que nadie. El rey que realmente gobierna no necesita estar en escena todo el tiempo. Manda desde los bastidores, mientras el pueblo se distrae con el espectáculo. Aparenta esfuerzo, pero actúa con calma, porque el esfuerzo visible inspira, pero el descanso invisible gobierna. El rey sabio no se exhibe, se retira. En el intervalo entre una orden y otra, refina sus gestos. Mientras todos duermen del cansancio, él sueña estrategias. En el silencio, escucha lo que el ruido intenta ocultar. Y hay una razón por la cual el sistema odia el ocio. El descanso libera, porque quien descansa con conciencia y no por agotamiento, empieza a percibir. Y la percepción es la semilla de la autonomía. Por eso le vendieron al pueblo la idea de que el ocio es pecado. Le dieron al descanso el nombre de flojera, e hicieron que todos corrieran con culpa, como si detenerse fuera una vergüenza. Pero detente un momento, mira a tu alrededor. Los que más poder acumulan son los que saben esperar, saben ausentarse, saben no reaccionar de inmediato, saben el peso del silencio correcto en el momento correcto. El general no está en la línea de frente, observa el mapa, calcula, y a veces la decisión más poderosa es no hacer nada, porque el poder no está en el ruido de la acción, sino en la precisión del momento. Quienes dominan su propio tiempo se vuelven dueños de sí mismos, no viven por horas, viven por intención. Mientras el siervo mide esfuerzo, el estratega mide efecto. El primero se enorgullece de la rutina, el segundo del impacto. Y no te equivoques, el descanso no es ausencia de trabajo, es trabajo invisible, es el lugar donde nacen las ideas, donde el caos se convierte en plan, donde el miedo se convierte en dirección. El silencio cuando se usa bien es más temido que cualquier grito, porque no revela debilidad, revela dominio. Quien habla demasiado intenta convencer, quien calla en el momento justo ya convenció. Maquiavelo diría, el príncipe que entiende el valor del reposo gobierna más allá de la fuerza, él moldea el tiempo, y quien moldea el tiempo moldea el mundo. Por eso el verdadero gobernante no compite con los trabajadores, los observa, y cuando es necesario inspira, deja que se cansen y ofrece sentido. No es el esfuerzo lo que mueve montañas, es la idea que elige la dirección. El sabio trabaja poco, pero cada gesto suyo pesa lo suficiente para reconfigurar destinos. En el fondo la calma es el perfume del poder, discreta, rara, irresistible. Es ella la que atrae respeto, es ella la que sostiene imperios sin necesidad de espadas, porque cuando el pueblo ve a alguien tranquilo en medio del caos, siente, incluso sin entenderlo, que está frente a alguien que ya venció a la prisa, y eso, en el juego del dominio, es la mayor de las armas. Al final de cuentas, quizá la gran mentira no sea el trabajo en sí, sino la forma en que nos enseñaron a sentirlo. Creímos que la libertad llegaría después del esfuerzo, pero lo que pocos perciben es que la libertad empieza antes, en el instante en que decidimos a quién vamos a entregar nuestro tiempo. Porque el tiempo es vida. Maquiavelo nunca condenó el trabajo. Él condenaba la ingenuidad, el acto de servir sin pensar, de obedecer sin dudar, de enorgullecerse de la propia prisión como si fuera un trofeo,
Trabajar no es el problema. El problema es no saber por qué, ni para quién, y quizá el verdadero poder no esté en correr más rápido, sino en saber exactamente cuándo detenerse. Si llegaste hasta aquí, gracias, pero no un gracias genérico, gracias de verdad, porque sé que, para que esto sucediera, tuviste que detener el mundo por unos minutos. Tal vez fue en el descanso del trabajo, o quizá en una noche en la que, como yo tantas veces, miraste al techo, cansado, y te preguntaste, ¿de verdad esto es todo? Fue en una madrugada, así que empecé a escribir este texto. Estaba exhausto, pero mi cuerpo no quería dormir. Era como si algo dentro de mí dijera, hay algo raro en esta historia de vivir solo para cumplir tareas. En ese silencio incómodo, me di cuenta de que el mayor ruido era mi propia mente tratando de alertarme. Y ahí, entre el sueño y el insomnio, nació este guión. No como respuesta, sino como invitación. Porque quizá tú también estés cansado, no solo físicamente, sino de vivir sin dirección, creyendo que el esfuerzo, por sí solo, es suficiente. Y si este video te hizo pensar, entonces ya cumplió su propósito. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Ahora, si no le das like a este video, está bien. El algoritmo te va a lanzar otro video de 5 hábitos para ser más productivo. Suerte con eso. Pero si sentiste que este contenido tocó algo dentro de ti, entonces deja tu comentario. Aunque sea un estoy despierto. Suscríbete, porque aquí no vendemos motivación de escenario. Aquí compartimos delirio lúcido. Y si crees que este estuvo intenso, los videos que están apareciendo ahora en la pantalla son todavía peores. Pero cuidado, pueden hacerte replantear cosas que jurabas que estaban bien. Míralos, bajo tu propio riesgo. Hasta el próximo susurro.